Bienvenidos a Noches de Pesadilla, hoy con una historia más de terror basada en historias reales. Jimena era una niña muy linda y agradable. Tenía tan solo 10 años de edad y vivía con sus padres en una grande y hermosa casa con un patio inmenso que conectaba un lago. En él había un pequeño muelle. A Jimena le encantaba pasar el día sentada en el muelle, con sus pies sumergidos en el agua. Tenía una pequeña cuerda de pescar y con ella cada día trataba de pescar, pero solo lograba atrapar pequeños peces. Su padre era aficionado a la pesca y siempre llegaba a casa con grandes pescados. Jimena los miraba y quería que él se sintiera orgulloso de ella, es decir, quería también coger peces grandes como su papá. Por tal razón, pasaba todo el día en el muelle tratando de pescar un pez que se igualara, aunque fuera un poco, a los que su padre atrapaba. Cierto día se encontraba, como de costumbre, en el muelle, un poco aburrida, un poco triste y decepcionada, pues no había atrapado ni siquiera un pez diminuto, y ya tenía un par de horas de estar ahí sentada, cuando de repente sintió pequeños tirones de su cuerda. Le jalaba la cuerda. Se puso de pie y sintió un tirón más fuerte. Ella dijo, wow. Ella se emocionó y comenzó a jalar la cuerda con mucho más poder, pero se le dificultaba porque los tirones cada vez eran más fuertes y más fuertes. Ella pensó que con gran emoción que se trataba de un enorme pez, así que luchó y luchó para sacar del agua al pez hasta que por fin lo logró. Se trataba de un pez enorme, incluso más grande que los peces de su padre. Ella estaba realmente feliz, a pesar de haberse lastimado sus pequeñas manos tratando de sacar el pez, y lo llevó a la casa con su gran felicidad. Cuando su madre lo vio entrar con el pez, se asombró mucho, y su padre, cuando lo vio, él no lo podía creer. Pasaron el tiempo, hablaron entre sí, pues les parecía imposible que su hija haya pescado ese gran pez. Al padre no le cabía la cabeza de cómo mi hija sacó un pez tan enorme, incluso más enorme de los que yo saco, con una cuerda que no era adecuada para ese gran tamaño. Desde ahí empezó el misterio. Era una cuerda súper delgada para sacar un pez gigantesco, un pez grande. Acá es donde comienza lo terrorífico, pues la pequeña mano de ella, y que más extrañaba a los padres, era como su pequeña hija había sacado ese pez del agua, si casi era de su tamaño. Es decir, que el pez era prácticamente del tamaño de la niña. La esposa le dijo que le mostrara a su hija lo orgullosa que estaba de ella por su gran esfuerzo, que dejara de buscarle explicación a todo. Todo lo dejaron como si fuera normal, como si bueno, ya sacó el mejor pez, sacó el pez más grande. ¿A costa de qué? Todo empezó a hacerse más tornado a una noche de pesadilla. El padre se llevó el enorme pez para limpiarlo, cortarlo, sacar los desechos, la cabeza, la cola. Esa noche tuvieron una deliciosa cena que decidieron compartir con algunos familiares. Y no duraron en presumir que su pequeña hija había pescado un enorme pez. Al día siguiente, los padres de Jimena no se sentían muy bien de salud. Tenían vómitos y mareos, y se dieron cuenta que los familiares que estuvieron en la cena tampoco se encontraban bien. Desde ahí comienza el misterio. ¿Qué podrá pasar de ahora en adelante? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se les imagina en esta noche de terror, en esta noche de pesadilla? Yo le voy a hacer un poquito pausa a la historia, porque hoy en día nos encontramos en los bosques de Colombia, porque eso es una historia basada en la vida real, y realmente eso ha pasado mucho. Vamos a ver qué pasó con la historia. Espero que comparta la historia, se suscriba a mi canal para seguir trayendo esas historias de terror, de horror, basadas en la vida real. Cuando se dieron cuenta que los
familiares que estuvieron en la cena no estaban bien de salud, ¿sí? Que no se encontraban bien como tal, pero no lograron entender por qué Jimena se encontraba en buen estado de salud. Todos los que comieron ese día estaban mal, pero Jimena estaba bien y ellos se cuestionaban. De tanto pensar, llegaron a la conclusión que quizás había sido algún alimento que la niña no comió, pues aparte del pescado tenían otras opciones en la mesa. ¿Sí? Pasaron los días y los padres y familiares de Jimena se recuperaron satisfactoriamente, pero algo no estaba bien en la niña, pues todos los días se sentaba en el muelle con la mirada perdida y ni siquiera usaba su cuerda. Los padres se preocuparon, pues ese no era un comportamiento normal de su hija, porque ya conocían a su hijita Jimena, ¿sí? En las noches tenía pesadillas sobre una mujer delgada con el cabello alborotado diciendo unas palabras que Jimena no entendía, y un joven alto, bien fornido, que era lanzado al lago en contra de su voluntad por un grupo de hombres de aspecto tenebroso. Luego la mujer terminaba dando gritos de terror y exclamando en un idioma incomprensible. Jimena estuvo aproximadamente un mes teniendo la misma pesadilla cada noche, pero no entendía por qué se despertaba exactamente cuando el joven era lanzado al lago y la mujer daba sus oraciones. La niña se veía descuidada, con ojeras y muy delgada, pues casi no probaba bocado. Los padres la llevaron al médico y encontraron mal alguno en ella. Un día la madre decidió buscar ayuda en otra parte ajena al círculo médico, es decir, acudieron a otro tipo de medicina. Salió muy temprano en la mañana, dejando a Jimena dormida en su habitación. El padre de la niña, al no ver su esposa, decidió sacar su cuerda, pescar y relajarse un rato en el lago, pues había estado pensando por mucha presión por la condición de su pequeña hija. Preparó, tomó sus cuerdas, buscó los anzuelos adecuados, pues pensó que si su hija había pescado a ese pez de ese lago, seguramente habían más en él. Es decir, su padre empezó a pescar en el mismo muelle que estaba pescando Jimena y miró a ver si sacaba el mismo pez. Se sentó en el muelle y lanzó con fuerza la cuerda. Y esperó y esperó. Pasada una hora, al fin hubo respuesta. Su cuerda comenzó a dar tirones fuertes. Se dispuso a jalar con mucha fuerza hasta que por fin salió del agua un pez. Este era de un color gris más claro que el que su hija había atrapado y de un tamaño más pequeño, pero no dejaba de ser un pez grande. Sorprendido y orgulloso, se llevó al pez a la cocina y decidió preparar un rico almuerzo. Sorpresa para su esposa, pero esta vez conservó la cola y la cabeza para mostrarle a ella lo grande que era el pez. Los puso en un recipiente y los guardó en la nevera. Cuando su esposa llegó, encontró la mesa preparada y servida, pero no llegó sola. La acompañaba una anciana de aspecto humilde. La esposa le preguntó por la niña y él dijo que aún se encontraba dormida. Sugirió dejarla descansar, pues sabían que no había pasado buenas noches últimamente. Invitaron a la señora a almorzar. Las tres degustaron el delicioso pez. Mientras comían, conversaban sobre los problemas mientras comían de la niña. La señora les dijo que haría una sesión espiritista para saber qué le pasaba a Jimena. Empezaron con la sesión y pasados unos minutos ambos pudieron observar una mirada de terror en la anciana. Ella tenía su mirada fija y comenzó a llorar. Puso fin a la sesión y los tomó de las manos y les dijo que lo que tenía que decirles era muy grave. Comenzó con la historia. Hace unos años un joven lo maldijo una bruja, lo convirtió en un pez y lo lanzó al agua, no sin antes decir que quien lo pescara cargaría con la misma maldición. Ellos se voltearon a ver
y preguntaron si se refería a su hija, se convertiría en un pez también. La anciana le dijo que ya era muy tarde para salvar a la niña, pues ya que había atrapado ese pez y la maldición se le iba a pasar. Pero todo no termina así. La madre corrió a buscar a su hija a la habitación y no la encontró. Bajó de las escaleras muy asustada mientras el esposo no reaccionaba. Ella le gritaba y le gritaba que volviera en sí y que reacciona. Esa reaccionó con lágrimas y terror y se dirigió a la nevera esperando encontrar lo peor. Cuando destapó el recipiente, encontró la cabeza y los pies de su pequeña Jimena, y en otro recipiente habían trozos de carne que aún no habían sido cocinados. Ambos lloraban y les aterraba el hecho de saber que se habían comido a su propia hija. Increíble historia. Ya saben, para que me sigan en este nuevo canal, suscríbanse para que escuchen estas historias de terror todas las noches. Todas las noches estaré montando historias de terror. Nos vemos en la próxima historia.